Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en nuestra plataforma de escenario globalista Maranata. Hace unas semanas subimos por ahí unos temas muy interesantes conforme a todo lo que manejamos a través de estas plataformas en relación con el aspecto de geopolítico, ¿sí? Conforme a las profecías bíblicas. Pero cuando juntamos la cuestión geopolítica con la escatología, creo que se pueden dar temas muy interesantes, ¿sí? Esta noche vamos a tocar un tema también muy interesante, hablando del llamado rapto o el arrebatamiento. Probablemente usted ha escuchado esas palabras, que es el arrebatamiento o que es el rapto, ¿sí? Y también relacionado con el fenómeno ovni. En estos tiempos se ha viralizado mucho la presencia de este fenómeno. Así que esta noche nos acompaña Daniel Rentería. Él pertenece a la iglesia Betania y con el cual pues vamos a tocar este tema de hoy que le hemos llamado ovnis y el rapto. Ese es el tema de hoy en escenario globalista Maranata. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estamos? Me da mucho gusto que estés con nosotros aquí en nuestra plataforma para tocar este tema tan interesante. Buenas noches, pues ya vamos a tocar ese tema ahorita y pues esperamos que los que vean este video puedan entender algo acerca de estas cosas y sobre los últimos tiempos y sobre las situaciones en que estamos viviendo nosotros actualmente. Hay que hacer mención que esta transmisión no tan solo es para creyentes, sino también para personas que pues no son parte, ¿sí? De la fe. Entonces es importante mencionar esto porque, bueno, lo tratamos de una manera, les decía yo, geopolítica, pero también con la presencia hoy de Daniel Rentería, pues tenemos la oportunidad también de lanzar algo de la cuestión escatología. ¿Nos podrías explicar qué es la escatología, Daniel? Sí, mire, la escatología son acontecimientos futuros, predicciones de acontecimientos futuros que se dan en el marco de la profecía bíblica, que es donde nosotros pues nos apegamos más. Y esa es la escatología, son los acontecimientos en un futuro, no solamente proféticos, sino acontecimientos de proféticos referente a los últimos tiempos. Eso es básicamente la escatología. Así es. Sí, para las personas que no están relacionadas con estos temas, ahí está la explicación de lo que es la escatología. Vamos a ver un video muy interesante sobre este tema del rapto o el arrebatamiento. Sí, vamos a escucharlo y después regresamos. Aparecer por un periodo X de la faz de la tierra. Todo esto es debido a la bondad de Dios, debido a la bondad de los creadores, como dice la Escritura, que para que no tengas que pasar por todo el sufrimiento y los males, van a ser arrebatados de la tierra, van a desaparecer espontáneamente una cantidad enorme de personas en un mismo instante, y los que nos quedemos aquí vamos a tener que pasar por todas las penurias, y una vez que esto termine van a ser devueltos. ¿Y por qué el arrebato? Para que no tengan que sufrir, porque dada su condición de buenas personas, de gente más bondadosa, no lo quieren hacer pasar por todas estas tribulaciones. Va a ser automático que uno se va a dar cuenta que el que se va es el bueno, más allá que tú te consideres bueno o malo. Va a ser automáticamente de que estamos conversando acá en una cena familiar y de repente la Maida nomás desaparece ante nuestros ojos. Deja de existir en este mundo, comienzan los problemas que va a durar una cantidad de días, meses, a no saber, y de repente cuando esto termine, aquellos que sobrevivan, así se habla, que queden vivos después de todos los problemas, ya sea en comportamiento de distintos problemas de clima, etcétera, etcétera, guerras, lo que tú quieras,
van a ser devueltos una vez que todo pase. Eso es lo que se llama, que está en blanco y negro, escrito literalmente como el arrebatamiento. Los evangélicos creen a pie juntilla en ello y de hecho piensan que estamos a punto de que esto suceda. Esto debiera suceder ya, así, pero antes. Es como apagarla. Pronto. Prenderla y, como decís tú, al ojo humano va a desaparecer como una... Desaparecer literalmente. Una persona que se desvanece y solo va a volver cuando terminen los problemas. Vamos a la nota que lo explica casi todo y conversamos de este tema porque, como les digo, son muchas religiones que afirman que esto ya se viene. Atención, el arrebato. Precisamente de que van a desaparecer por un periodo. Pues acabamos de escuchar un video de una televisión en Chile, llama la atención. No son creyentes, son personas, es un programa, me imagino, de variedades, me imagino es un programa de estos tipos. Y ahí está hablando del arrebatamiento. Daniel, ¿nos puedes decir qué es el arrebatamiento o el rapto? ¿A qué decimos el arrebatamiento del rato? No escuchamos, no tenemos audio. Sí, decía yo que en la Biblia se le considera el arrebatamiento al hecho de que cuando Cristo venga y se lleve a sus escogidos. Le llaman el rapto porque va a ser un suceso muy rápido. La misma Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos, así que va a ser un momento muy, muy, muy rápido. Será casi muy difícil que las personas puedan, pues, darse cuenta o apreciar el momento exacto en que esta gente va a desaparecer. ¿Y por qué decimos eso y confiamos en un arrebatamiento? Porque, como lo dije, en las Escrituras, en especial en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, ahí nos habla acerca de esto. Primera Corintios, capítulo 15, en versos 51 y 52, es donde se habla de este suceso, que este suceso es muy independiente al retorno de Jesucristo. Sabemos que los cristianos estamos esperando el retorno de Jesús, pero ¿por qué esperamos el retorno de Jesús? Porque va a haber este evento, este acontecimiento en el cual Jesucristo llevará a su pueblo, a sus redimidos. Entonces, sería como una forma de un escape de los acontecimientos que ya están pasando y que estamos viviendo, y de lo que se va a hablar en este programa, lo que estaremos hablando, así que de los acontecimientos futuros, bíblicos, apocalípticos, que ya están profetizados para este mundo, para esta tierra. Así que ese será la salida que Dios a través de Jesucristo puso a los que en Él crean, a los que acepten a Jesucristo como su Salvador. Y pues es una salida para todos los que creemos en Él. Te adelantaste porque te iba a preguntar cuál era el propósito y ya lo comentabas, una salida. Decía el del video, son arrebatados los buenos, así lo manejaba el del video. Lo estás diciendo, una salida ¿a qué acontecimientos se refieres? Una salida a los acontecimientos proféticos de que vendrán cataclismos aquí en la humanidad, y muchos le conocen en el mundo secular, muchos hablan del apocalipsis, más que de nosotros conocer como el arrebatamiento, segunda venida. La mayoría de la gente lo conoce como el apocalipsis. ¿Qué es ese apocalipsis? Bueno, son juicios de Dios directamente sobre el mundo, porque en las Escrituras está escrito y profetizado que vendrá efectivamente el fin del mundo y vendrá, Dios tiene un plan ya para la humanidad trazado y llegará a su fin. Así que
en ese periodo en el que ya comiencen a caer los juicios de Dios sobre el mundo entero, serán eh, eh, juicios de proporciones gigantescas, así como hoy vemos una pandemia, pues será pandemias más mortales, difíciles, que no habrá cura ni habrá controles sobre ellos, grandes terremotos a grandes escalas, habrá pues caída de estrellas y de planetarios en el sistema, caerán todos esos juicios en el planeta, y a veces pues mucha gente pues está familiarizada con las películas de Hollywood, y efectivamente ellos han sacado todas esas películas, las han sacado de la Biblia, por si no lo sabían. Estos grandes filmes de Hollywood han salido de la Biblia, y de ahí ellos han copiado sus películas. Entonces, pues esto será así en dimensiones grandes, y al final, pues, Jesucristo mismo vendrá a juzgar a este mundo, y Él será visible, y dice que todo mundo, al final de este periodo, todo mundo va a ver su retorno, lo va a poder contemplar, y pues van a ser tiempos difíciles, pero también donde Jesucristo venga a implantar su reino. Hay una cuestión que estás manejando sobre el fin del mundo. El fin del mundo no tiene nada que ver con el arrebatamiento, ¿verdad? Muchas personas, muchos comentaristas seculares y medios de información, hay veces ponen encabezados, se acerca el fin del mundo. ¿Qué relación hay que el fin del mundo con el arrebatamiento? ¿Es lo mismo? Bueno, se considera el fin del mundo, según la teología bíblica, a los eventos que estarán transcurriendo a partir de ese arrebatamiento, a partir de que Jesucristo se lleve a sus escogidos. Entonces a partir de ese momento van a venir los eventos, se les considera que será un periodo de 7 años, porque sí lo marca la Escritura. Entonces, en todo ese periodo se le consideraría ya el fin del mundo hasta el final, en que Jesucristo aparezca, dice la Escritura, en las nubes, todos le verán, y ahí se le conoce también, es muy conocida, yo lo he visto, donde se le dice la gran batalla del Armagedón. Muchos han escuchado eso, y la gran batalla del Armagedón es de Jesucristo contra sus enemigos, que en este caso son el anticristo, las naciones que se reúnan en Israel para querer acabar con su pueblo escogido. Entonces ahí aparecerá Jesucristo al final de todos estos cataclismos, y vendrá a salvar a su pueblo, y tocará aquí en la tierra, y entonces ahí es donde habrá esta gran batalla del Armagedón, y donde la Escritura marca, y todos sabemos, que el que va a ganar esta guerra es Jesucristo. Tocaste una cuestión del anticristo. En estos últimos días se estaba hablando del estado profundo. Los comentaristas seculares le dicen el estado profundo, sí. Otros le dicen el cabal, que viene de cábala, ¿sí? También están esperando también un desenlace en la cuestión del cabal o cábala, y esto los cristianos lo conocen como el nuevo orden mundial. Es correcto, ¿verdad? Así es. Entonces se ha viralizado mucho ya este tema en las redes con personas no creyentes sobre el estado profundo, que ya está implementando sus plataformas. Y una de estas cuestiones también que viene en relación con esto, con el arrebatamiento, es la famosa vacuna, la coronavirus, la vacuna y los ovnis. En días anteriores, la NASA, por primera vez, después de muchísimos años, reconoció y confirmó la existencia de los ovnis, y esto llamó mucho la atención, ¿no? El fenómeno ovni, lo recordamos que el fenómeno ovni comenzó en 1946, comenzaron a verse los primeros ovnis,
y esto viene en relación con el pueblo de Israel. Israel se fundó en 1948 y en 1946, 2 años antes, empezó el fenómeno OVNI. Parece como que es una coincidencia, ¿no? Que se funda el Estado de Israel y 2 años antes hay apariciones ovnis. Y en estos tiempos se ha viralizado más la visualización del fenómeno ovni. Tanto, hablando de esto, te voy a dar unos datos. El año 2018 hubo 3,385 apariciones, ¿no? Y el 2019, el año pasado, subió a 5,971 avistamientos, le llaman, ¿no? Tocando este tema sobre los ovnis y el arrebatamiento, ¿qué relación puede haber? A ver, antes de tocar este tema, ¿cuál sería la relación entre el arrebatamiento, que estamos hablando, el rapto, la desaparición de muchas personas y los ovnis? ¿Podría haber alguna relación entre estas dos situaciones? Efectivamente, sí. Hace algún tiempo, pues todavía pues no había indicios de que tú hubiera podido que hubiera tenido una relación. Pero en los últimos años, no sé, ¿vas a pasar un video o algo de esto? Voy a Perdón. poner la nota de la NASA nada más en lo que estás contando. Ahí está la nota del Ok. Pentágono y la NASA confirman la asistencia de ovnis. Ajá. ¿Sí? Sí. Bueno, ya tengo una imagen que ahorita también la voy a publicar sobre Ajá. este tema. Ahorita déjala ahí. Sobre Sí. hay decía yo que hasta hace un tiempo no se podía ligar porque pues se hablaba siempre de la existencia de ovnis y de seres extraterrestres, y todavía hace algunos años pensamos que esto era una locura. Pero resulta que en los últimos años, y es una nota que vamos a tener, donde aquí efectivamente el Pentágono y la NASA ya están confirmando. Esto es algo que pareciera una locura, ¿eh? Pienso que si todavía decimos, hay gente cuerda que ve esto y dice, no, pues aún así pues no lo puede creer, porque siempre se ha pensado que esto es un invento, o es un misticismo, o no sé. Pero bueno, ellos, la relación que se tiene en cuanto a los extraterrestres y en que hay seres, tiene que ver mucho con el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque todo parece indicar, no es porque digamos que eso lo diga la escritura, pero todo parece indicar que vamos a ver cuando suceda este evento que tanto la NASA, el Vaticano, y que son dos organizaciones muy importantes en el mundo, pues se enfilan hacia que dirán que fueron los extraterrestres que se han llevado a esas personas que han desaparecido. Todo esto es una lógica por las cosas que estamos viendo ya en los últimos años. Tanto la NASA como el Vaticano han aceptado que la existencia de extraterrestres. Así que esto es muy importante que lo sepamos, porque esta es una percepción muy lógica, o que estamos viendo que todo se está apuntando ahí. ¿Por qué? Porque al momento en que mucha gente desaparezca, ellos no van a tener ni científicamente ni de otra forma cómo comprobar qué fue lo que sucedió, y la humanidad se preguntará esto, porque yo quiero que se pongan a pensar a uno de los que no son creyentes, que de repente desaparezca mucha gente. Entonces, esto va a ser un impacto muy grande. ¿Así estás de acuerdo conmigo? Sí, así es, correcto. Esto va a ser un impacto muy grande,
Entonces, se buscará una respuesta. Entonces, ¿de dónde saldrá la respuesta? Pues todo apunta a que puede ser a esto, de que extraterrestres vinieron y se llevaron a toda esa gente. Y pues pienso que al ver este suceso tan grande en todo el mundo, pues mucha gente sí lo va a creer y va a pensar que esto es así. Voy a poner una nota ahí si quieres y me compartes la Ah, ya. para que yo ponga, Sí, adelante. este, a ver, para que yo ponga esta nota y la veamos de parte de, ahí está, de parte de El el Vaticano. Vaticano. Es una nota que ya salió varios años, por cierto, y Mm, donde dice, el Vaticano acepta la existencia de extraterrestres, y lo estamos viendo de una fuente, si lo vemos ahí, tiene mucho crédito. sí, No es cualquier fuente donde vemos esto. Este, Estamos viendo que sí, fue cierto, donde en este periódico ya el mismo Vaticano está aceptando esto. Esto es increíble. Cuando íbamos a ver esto, que tanto, bueno, todavía el Vaticano, pero pues la NASA también, o sea, la NASA y el son Pentágono. cosas, Y el sí, Pentágono. sí, son cosas muy, muy, tremendas que estamos viendo y que muchos podrían pensar que nada, que no, esto no es cierto, o que algo que se está inventando, pero no, no es, ahí lo estamos viendo, ahí la evidencia. Y si tienes el video, me gustaría que lo pasaran sobre el Vaticano, no sé si lo tienes, No, o lo no, no podemos tenemos. poner si hay tiempo o no hay tiempo. Pues no sé, tú lo tienes por ahí, si lo quieres poner, búscalo y lo Sí, ponemos. sí lo tengo. Pues si quieres ponerlo, por favor, Ok, si quieres lo podemos ver. para que haya más evidencia con los que nos están viendo, los que nos van a ver en la repetición, en diferentes plataformas, que también vean que pues no tan solo estamos hablando de una cuestión eh, escatológica, sino también una cuestión geopolítica y fundamentados también en notas periodísticas, ¿no? Así Sí. es, permíteme, Entonces, aquí lo tengo ya la, esa es la cuestión. Estas instituciones que tienen gran credibilidad en todo el mundo, como la NASA, ¿quién va a refutar a la NASA en relación con este tipo de información, de aceptar que sí existe el fenómeno OVNI, al Pentágono también, y el Vaticano, que fíjese, Vaticano en 2008, es esta nota, sí, en 2008 aceptó la existencia de extraterrestres y ahora en este año 2020 la NASA y el Pentágono lo aceptan y lo confirman. sí, ya lo tengo, lo voy a poner y ya lo vemos. Vamos a verlo. En esta entrega le presentaremos la investigación sobre la postura de la Iglesia de Roma, en donde acepta la existencia de seres extraterrestres que son considerados ya como nuestros hermanos de la creación. Cómo los astrónomos del Papa están buscando ovnis y vida en el universo con uno de los telescopios más poderosos que existen, llamado Lucifer, y cómo pronto las naciones buscarán la salvación en los seres extraterrestres, en la nueva tendencia de la Iglesia Católica en la llamada exovaticana, una nueva forma de asimilar y comprender el contacto con otros seres inteligentes, posiblemente nuestros creadores. Acompáñenos en esta investigación. En el año 2013, los investigadores Chris Putnam y Thomas Horn publicaron un libro revelador titulado Exovaticana. En este plantean que el Vaticano está preparando un sorprendente plan para la llegada de una salvación por medio de seres extraterrestres, que la existencia de otros seres es una consecuencia de la omnipotencia de Dios. The records in the Vatican go back centuries. Actually, I wrote 2 chapters of history concerning the Vatican's interest in extraterrestrials. They have a whole theology developed around what they call the principle of plenitude, meaning anything that God could do, he would do. So they consider the existence of aliens an inevitable consequence of God's omnipotence. Ahora escuche con cuidado al investigador Thomas Horn, cómo citó las palabras
palabras del director de Relaciones Públicas del Observatorio del Vaticano, el padre Gol Consolmagno. That very soon the nations of the world are going to look to the aliens for their salvation. Así es, escuchó usted bien. Muy pronto las naciones buscarán la salvación en seres alienígenas, señaló Gol Consolmagno, quien ya en 2010 había declarado que él bautizaría a los extraterrestres en el nombre de Jesucristo si ellos lo pidieran. Declaraciones sorprendentes y reveladoras de la postura del Vaticano, cuyos astrónomos buscan vida extraterrestre con uno de los telescopios más poderosos de la actualidad, llamado Lucifer. They can get better images of space than the Hubble Space Telescope can. Now, attached to this telescope is an infrared camera named Lucifer, which is really kind of an odd name for a camera. Lucifer, un nombre extraño para un telescopio usado por los astrónomos del Vaticano en combinación con la Universidad de Arizona. Instruments used for is astrobiology. We're looking for exoplanets, looking for other worlds. And the infrared spectrum is also very useful for seeing things that can't be seen with the naked eye. Los archivos del Vaticano demuestran que han investigado a los extraterrestres. Esta es la postura actual de la Iglesia de Roma en la llamada Exovaticana. Informó para Tercer Milenio Fernando Correa. Oye, Daniel, qué tremendo. Sí, comenta. Qué tremendo este video que estás mostrando, porque me quedan algunas dudas. A ver, decías que los evangélicos cristianos somos los que tenemos la creencia o la fe del arrebatamiento del rapto por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el que va a arrebatar a la iglesia, ¿no? Pero aquí parece que en lo que tú muestras, el Vaticano, al contrario, ellos creen que los extraterrestres los van a arrebatar. ¿Es correcto? Así es, afirmativo. Ellos van a decir, no sé si lo van a creer, porque pues la Biblia es la misma. Ellos están perfilando a que pues la respuesta es de que los extraterrestres efectivamente va a ser junto con la NASA. Yo veo esto. Ellos van a confirmar, el Vaticano sí va a confirmar que los extraterrestres arrebataron a las personas que se fueron. Normalmente cristianos, evangélicos o de diversas denominaciones, ¿no? Y entonces la Iglesia Católica, ¿cómo queda? Pues Católica romana, sí, ¿no? Pues esa va a ser la salida que va a dar a la humanidad por lo que estamos viendo. Pues la NASA, no sé, me imagino que se perfilará igualmente. Y el Pentágono. Y pues será la más una confirmación. Si lo dice la NASA y el Vaticano, pues yo pienso que toda la gente lo va a creer. Ni modo Así que, es, así es. ¿Qué más sustento pudiera darse si esas dos organizaciones comentan esto? Pues es casi factible que la humanidad crea esto. Que fueron arrebatados por los extraterrestres. Así es, por los extraterrestres. Por los extraterrestres. Algunas personas, no desde el punto de vista comentaristas bíblicos, sino seculares que no son creyentes, dicen que en la Biblia aparece una nave espacial. Estamos hablando del libro de Ezequiel capítulo 1. Ellos ahí afirman que Ezequiel vio una nave que bajó, ¿no? Sí, así es. ¿Qué podrías comentar para estas personas que nos están viendo y que probablemente ya escucharon esa teoría, ¿no? De que en el libro de Ezequiel, capítulo 1, bajó una nave extraterrestre. Pues sí, ellos también pueden argumentar esto, pero bueno, la Biblia ahí no se refiere a ovnis. Ahí en una exégesis más profunda de la Escritura, se refiere a criaturas de Dios, o sea, ángeles. En este especial se conocen como querubines. Querubines que también aparecen o son muy similares al Apocalipsis. Cuando ahí se le adora a Dios en el cielo, hay unos seres ahí que son muy similares a los que vio Ezequiel. Probablemente un comentarista bíblico decía que
Esos son los carros de Dios, que son, podríamos llamarle a nosotros en nuestro idioma, vehículos de transporte, ¿no? Algo así, que traen estos seres, pero en especial son querubines que traen un cierto tipo de vehículo, pero pues lo asemejan mucho, porque como dice que tiene muchos ojos y que son ¿cómo se llaman? Los platillos. Ujú. Es algo parecido así, pero refiriéndose a la escritura hojas, porque son seres celestiales que como son seres creados por Dios y dice que se compara con los 7 espíritus de Dios, que son los que ven en todo el mundo. Entonces algo así como que esos son seres que ven todo. Entonces, por eso dicen que tiene muchos ojos, pero eso es una visión de Ezequiel y pues habría que ponerse en un contexto del año en que Ezequiel vio esta visión y cuánto tiempo fue. Y efectivamente, en internet, si tú buscas, dice que hay muchas investigaciones, según y gente que pone que son ovnis, platillos voladores, pero eso no son ovnis ni son seres extraterrestres, esos son seres angelicales, son querubines y sí traen un tipo de transporte que es el que anda, se mueve por todos lados, como dice Ezequiel, pero no tiene nada que ver con seres extraterrestres. Bueno, a ver, Dani, hay que hacer una aclaración también, ¿no? Cuando se dice extraterrestre es que no es de este planeta, ¿no? Así es, así es. Entonces, Bueno, vendría en cierta forma, así estamos es cierto, hablando que siendo sí seres, existen son los extraterrestres, seres así es. de otra Tienes razón, dimensión. así es. O sea, sí existen, porque La la Biblia palabra, la habla de terminología dos, ¿no? está, Habla de la los ángeles terminología, caídos y habla de los ángeles del cielo, ¿no? sí, la terminología Y de está los bien aplicada. demonios, ¿no? De los demonios Sí, también, ¿no? así es. La terminología está bien aplicada, simplemente que nosotros en el contexto bíblico lo conocemos como seres celestiales o ángeles, pero sí, hablando en el contexto de que se dice, pues sí, son seres que no son de esta tierra, así es, efectivamente, O sea que las pero personas que no, nos están viendo, los que no son creyentes y creen que hay extraterrestres, sí los hay, sí sí, hay, así es, pero no como se los han presentado durante no, muchos años. Sí hay, si eres de así otro es, planeta, de otra dimensión, ¿no? así es, efectivamente, sí, tienes razón en esa parte. Pero no son como las películas, como lo han No, presentado, como Hollywood lo ha hecho, sino estos no, seres son de otra naturaleza, ¿no? así es. Y Y estos no andan en platillos no tampoco. andan en platillos, así es. No. Y estos son los que probablemente la iglesia oficial está diciendo que van a venir a arrebatar o que van a venir al mundo a salvar al mundo, ¿no? Lo que pasa es que ellos lo hacen en un contexto no en cuanto a seres angelicales, sino seres de otros planetas o de otras galaxias, Ajá, podríamos llamarle. ajá. No lo hacen en el contexto bíblico de decir, bueno, estos son ángeles. No. O sea, la mayoría de la gente cuando se le dice en el mundo secular extraterrestres, pues lo asocia con seres de otra galaxia, de otro planeta, de otro sistema o Así es. parecido a nosotros. Sabemos que hay muchas galaxias. Ahí lo asocian, no como los seres angelicales que nosotros conocemos y que les llamamos ángeles. O sea, no son esos. Eso es a lo que me refiero. Sí. Te decía antes de entrar al tema de esto, que fue muy abundante, de los ovnis y cómo se relaciona con el arrebatamiento, te decía yo sobre el estado profundo, Sí, sobre el coronavirus, sobre la vacuna, sobre estos acontecimientos que se están dando y que los mismos comentaristas no creyentes están ya visualizando. En la red, cada día vemos más personas que hablan de un nuevo orden mundial o un estado profundo o el cabal, que quiere imponer un nuevo gobierno, que quiere imponer un nuevo sistema financiero, que quiere imponer una nueva religión, única religión. Se están dando cuenta por todas las cosas que están pasando y ahorita el parteaguas ha sido la supuesta pandemia del coronavirus y posteriormente el tema de la vacuna de Bill Gates y un tatuaje, ¿sí? Que también ya está preparado. Todo esto remarca
el tiempo del arrebatamiento o del rapto, hay un tiempo que se va a cumplir. ¿Alguna fecha del rapto? Dice la Biblia que creo que no hay fecha, ¿no? Pero todos estos acontecimientos, ¿qué pueden decirnos a nosotros, creyentes y no creyentes, sobre el acontecimiento? Bueno, es definitivamente que la escritura, y todos lo sabemos, los cristianos, que no hay una fecha y no la hay. Pero sí podemos, todos concordamos en que pues estamos viviendo señales, estamos viendo cosas que, esto es algo muy importante lo que voy a decir, cuando se habla de profecía bíblica en particular, y de que nosotros decimos, los creyentes, que nos acercamos a los tiempos finales, mucha gente dice que esto ha pasado a través del tiempo y de los siglos, y pues habla de pandemias y habla de datos y de muchas cosas y enseguida lo sacan. Pero aquí el detalle está que la escritura sí marca ciertas situaciones o eventos que llegarán y que cuando están en conjunto, esto es como un rompecabezas, que el rompecabezas estaba desarmado. Entonces, en ese rompecabezas desarmado han pasado muchas situaciones. Y pues dicen, no, es que siempre ha pasado. Pero cuando el rompecabezas se comienza a armar, cuando el rompecabezas se comienza a juntar y lo empezamos a armar y hasta que llegamos y lo armamos, entonces ya estamos frente a un panorama muy distinto. Ya no estamos entre ese de que, pues siempre ha pasado, ¿no? Ya aquí es muy diferente. Hoy nos está tocando una pandemia muy grande y difícil. No sé si sí creo que sí lo vas a comentar, ¿no? Sobre esto. Entonces, situaciones ya un tanto más difíciles para la humanidad. Antes habían estado pasando señales y cosas en el mundo. Y yo puedo decir, y siempre lo he dicho, tú lo sabes ya hace algunos años, grandes terremotos, tsunamis, situaciones de avistamientos de seres extraterrestres, como le llaman. Incluso si en Israel hubo uno muy grande, no tenemos ahorita no vamos a hablar de ese tema, pero sí hay evidencia también. Y cosas así muy sobrenaturales que no se habían visto antes. Y sobre todo tenemos Israel, que donde, bueno, ahí tú has hablado mucho en otras ocasiones. Israel, ese es nuestro punto crítico, nuestra señal más contundente. Entonces, todas esas cosas juntas, les decía yo, es el rompecabezas y se están armando. Y hablando sobre el nuevo orden mundial que comenzó más o menos en el año, creo que si mi mente no me falla, en 1992, en esta época el que habló sobre esto fue George Bush, padre, en 1992 creo, y comenzó a hablar de un nuevo orden mundial. Y comenzó esto más y más y más y más al grado de que comentamos una vez que esto ya no es una conspiración, esto ya es un hecho real, ya se habla abiertamente esto, sobre este nuevo orden mundial. Al principio mucha gente pues no lo creía, pero ahora vemos que gente no cristiana y no creyente ya de verdad sí lo cree. Así es. Y lo está publicando y lo está haciendo saber al mundo. Entonces esto ya nos debe llegar a pensar de que efectivamente las profecías de la Biblia se están viendo y llegará a un clima en que pues se cumplirán. Y hablando sobre este nuevo orden mundial, quiero yo comentar sobre sobre la escritura bíblica, porque eso es muy importante, independientemente para el que no lo creen y lo crea o no lo crea, pero en el libro de Daniel en su capítulo 2 nos habla de una estatua, de un sueño que tuvo un rey que se llamó Nabucodonosor. Y en esa estatua Dios daba la revelación a Daniel sobre la profecía venidera tanto a un pueblo, pero que también iba a afectar
a un mundo. Entonces, en esa estatua comienza por su cabeza de oro, con ese sueño, sus pechos eran de plata, sus piernas, acá eran de bronce, su parte de sus piernas de hierro, y los pies eran de barro, cocido y de hierro. Y la misma profecía, Daniel revela a quién se refería esto, y el oro se refería a Babilonia, el imperio babilónico. Posteriormente, el que gobernó fue el imperio medo-persa, que se refería a la plata. De ahí, el imperio griego, cuando hablaba y veía Nabucodonosor esta estatua que era de bronce, y posteriormente había que las piernas eran de hierro, y este fue el imperio romano. Y hasta lo último, como mencionaba yo, en los pies, en los dedos, fíjense lo que voy a decir, los dedos, parte de hierro y de barro. Y esto en esta estatua, de esta estatua, tenía 10 dedos. Correcto. Hablando de 10 dedos. Y estos 10 dedos tienen mucha similitud con una bestia que habla en el capítulo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Tiene mucho que ver porque 10 se refiere a 10 dedos. Y en Apocalipsis capítulo 13 se dice que esta bestia tenía 10 cuernos. Entonces, hay mucha similitud en estas dos revelaciones proféticas, porque está hablando ya sea de 10 naciones, 10 gobernantes, no lo sabemos, pero está hablando de un 10. Y dice Daniel que se unirían por alianzas. Y por eso, a través de la historia, queremos que las alianzas en un sistema globalizado como el que vivimos y en el que sabemos que están todos los tratados, entonces se decía o se dice que va a haber esta situación. ¿Y a qué me refiero con esto de los 10 reyes o 10 personajes? Bueno, se necesita que haya una plataforma para que aparezca el anticristo. Esto tiene mucho que ver con esto, un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial, ¿por qué? Porque se reestructurará todo el sistema político, social, económico, religioso y todo el sistema que vemos en el mundo. Para esto tiene que haber una plataforma, no puede algo surgir de algo de donde no hay. Y así lo mismo lo dice la Escritura. Entonces, hay un pasaje que está en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 17, verso 12, y sí, ese sí lo voy a leer, porque dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Así que ahí estamos viendo algo interesante. Ese es un tema que me gustaría tocar después, porque hablas del anticristo. Así es. El tema es muy profundo y creo que sería importante tocarlo en otro blog, ¿no? Porque sí, yo me refiero a que la plataforma en la que estará, pues dice que entregarán su poder y autoridad a ese personaje. Por eso es que, por eso yo lo estoy enfocando, porque cuando hablamos del nuevo orden mundial, sí, el nuevo orden mundial, al fin y al cabo, entregará el poder al personaje que vendrá hacia el final de los tiempos. Llamado el anticristo, el hombre de pecado, el inicuo, dependiendo, ¿no? Así es. Eso podríamos dejarlo para un próximo programa, hablar solamente quién es el anticristo, que es un tema muy interesante, muy profundo. Para concluir, decía de las pandemias, hoy se hizo una tendencia en Twitter donde se daba a conocer lo de la fiebre porcina en China, que ya muchos de nosotros sabemos que es probable que llegue otra pandemia, ¿no? Desde China. Y también hoy hubo un enlace de un miembro de Anonymous, de esta red de hackers,
en donde él daba a conocer, sí, que se prepararan para más o menos decía así, para los tiempos finales proféticos. Y todo esto llama la atención porque son personas, e inclusive él traía, él presumía que había conseguido una Biblia hebrea, la llamada Tanakh, ¿sí? Y que estaba leyéndola y dice que estaba asombrado de que todo lo que está pasando ahí estaba. Entonces, todas estas cosas están dándose a conocer de personas que pues, no son creyentes, de personas que están reafirmando lo que dicen las profecías bíblicas. Y en relación con eso, el arrebatamiento es un fenómeno que va a ocurrir, tiene que ocurrir, lo crea usted o no lo crea, va a ocurrir. Y tiene que ocurrir para que se cumpla posteriormente todo lo que está en la Biblia después de este suceso. ¿Cuál sería la conclusión, Daniel, antes de despedirnos, para tanto creyentes como no creyentes en esta situación? Algunos creyentes probablemente tampoco estén convencidos que este suceso probablemente ya esté muy cerca, ¿sí? Y los inconversos, pues no lo sé, algunos ya están creyendo que va a pasar algo en el mundo, ¿sí? Es una vía de escape, ¿verdad? Podría ser una vía de escape para no pasar por todas estas cosas que está profetizado que vienen al mundo. Bueno, yo concluyo con que es la predicación del Evangelio. Todos sabemos que Jesucristo vino al mundo. Yo creo que a nadie le queda duda de que habrá algunos que dudan y no creen en la primera venida de Cristo aquí a este mundo. Pero a todos nos queda a los que, pues de una manera, cristianos y no cristianos, investigando y pues conociendo la historia misma nos dice que efectivamente vino un ser muy especial, vino a este mundo a enseñarnos una nueva forma de vivir, una nueva forma de enfrentar el mundo, de razonar, de comprender la existencia humana, de darnos las herramientas necesarias para pues afrontar lo que es la vida. Y él dejó huella en esta humanidad, pero también dejó el Evangelio, su palabra. Y a través de los siglos y tal vez el momento en que nosotros nos ha tocado, llegamos al 2020 y el Evangelio se ha seguido pregonando. El Evangelio que cambia vidas, que transforma al hombre, a la humanidad, y que en estos tiempos en que ya muchos cristianos y gente, pues estamos viendo cada vez más pues situaciones muy sobrenaturales, y a mucha gente, así bien es cierto, hay gente que pues que no se inmuta, sí, también hay gente que sí le alarma esto y sí le espanta, pero nosotros como creyentes sabemos que estas cosas iban a cumplir, que estas cosas vendrían, porque nosotros, los cristianos, así como lo pusiste al principio del video, pues estamos esperando el regreso de Cristo por eso, porque nos va a llevar con Él. Pero la gente pues, que no tiene tanto conocimiento de esto, por eso lo comenté así, sí es una salida, es una ruta de escape. Jesucristo ofrece la salvación, aparte, Él ofrece otras cosas que al ser humano les ha dado, la vida eterna, una nueva forma de vivir aquí, una esperanza de vida, una esperanza de salvación, de que los creyentes la tendremos en Él. Pero nuestro propósito es ese, el Evangelio. Alcanzar las almas, decirles que en Cristo hay salvación, en Cristo es la respuesta,
que Jesucristo quiere que la humanidad sea salva, que le reconozca como Dios y Señor, y, y pues que lo acepte en su vida. Y de esta forma, pues no tan solo va a haber una ruta de escape, sino es esa forma, esa confianza, es esa comunión que Jesucristo nos volvió a dar con Dios, otra vez nos restauró, estando de una forma en que el ser humano había perdido su comunión con Dios. A través de Jesucristo, dice su palabra, que nosotros hemos recobrado nuevamente nuestra relación con Dios. Así que eso es lo más importante, dar la seguridad de que aunque pasen situaciones, porque en su palabra Jesucristo dijo aquí, yo estaré con vosotros todos los días, y dijo algo muy importante, hasta el fin del mundo. Así que esa es nuestra fe de los cristianos, de los creyentes, en que nosotros confiamos en ese ser, en ese Dios que se llama Jesucristo. Pues gracias por tu participación. Estaremos pendientes de los próximos temas que estamos tocando, porque bueno, ya como decía Daniel, estamos en los tiempos finales. Lo crea o no lo crea, el rapto o el arrebatamiento es inminente, va a cumplirse. No sabemos, no hay fecha cuando se cumpla este suceso, pero las señales, el rompecabezas, yo anteriormente subí un tema también en la página de YouTube, donde decíamos el estado profundo y el rompecabezas ya se están uniendo. Así que, pues, reflexione, si no tiene usted a Cristo en su corazón, reflexione de todas estas cosas y escape por su vida espiritual. Nos vemos en nuestra próxima emisión en Escenario Globalista Maranata. Gracias por acompañarnos. Gracias a Daniel también por su aporte en este programa, y seguiremos tocando estos temas muy interesantes desde el punto de vista geopolítico y también escatológico. Que tengan muy buenas noches.